Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno estar aquí una vez más. Y lo siento, Miquel, no me comuniqué bien contigo. El texto para esta tarde es un poco complicado porque el texto es Josué 4 al 6. No vamos a leer los 3 capítulos antes de empezar, o no haríamos nada más. Porque me gustaría un poco continuar con el tema que vimos la semana pasada. No sé si se acordará alguien de la predicación ya de hace 7 días enteros. Pero hablamos de cómo tener la valentía para cumplir el plan de Dios para cada uno de nosotros. Si os acordáis, hablamos de Josué. Josué a punto de entrar, tomar el manto de este hombre, este líder tan tremendo que fue Moisés. Josué se encontró escogido por Dios para una misión tremenda, algo grande, mucho más grande de lo que él podría haber imaginado para su propia vida, seguro. Y vimos que Dios le escogió para este trabajo y le preparó, y Dios le dijo que tenía todo lo que necesitaba para cumplir con la voluntad de Dios. Lo comparamos un poco, ¿os acordáis?, con la Gran Comisión, porque Dios nos ha escogido a nosotros también para una tarea muy importante, muy difícil y muy significante a la luz de la eternidad. Dios nos ha escogido como mensajeros suyos para llevar el Evangelio a personas que igual sin nosotros nunca escucharían el Evangelio. Dios nos ha escogido como portadores de la verdad, con la responsabilidad de llevar la verdad de la Biblia a otras personas. Dios nos ha encomendado ese trabajo tan importante. Ahora, hablamos en el caso de Josué, de cómo tener la valentía para cumplir con la voluntad de Dios, cómo prepararse para la voluntad de Dios. Y lo que me gustaría ver ahora es cómo empezó a actuar Josué. ¿Bien? Cómo es que empezó realmente lo que era su liderazgo y cómo empezó a cumplir la voluntad de Dios. Vemos varios pasos, varias cosas que hizo Josué, dirigido en todo momento por Dios. Varias cosas que hizo Josué antes de entrar a la tierra prometida, antes de capturar a Jericó y ahí todas estas ciudades fortificadas de la tierra prometida. Antes de todo eso, vemos que Dios le guió a través de ciertos pasos que son críticos, no solo para Josué sino para nosotros también. Pasos importantísimos de cómo emprender el plan de Dios. En Josué 4, que es donde vamos a empezar nosotros, en Josué 4 los judíos acaban de cruzar el río Jordán. Ahora, nosotros lo decimos muy fácilmente, porque nosotros cruzamos los ríos sin pensarlo quién sabe cuántas veces al día. Bien, yo cuando salgo a correr cruzo 2 veces el río Bidasoa. Uno por el lado de, ahí abajo, cerca de, ¿cómo se llama ahora? Donde cruza Hendaya a Irún, Puente de Beovia. Bueno, ese es el que está al lado de la casa. El otro y los 2 puentes, bien, no importa, en realidad. Cruzo por 2 puentes diferentes para el río. Bien, ahora nosotros tenemos puentes, tenemos formas fáciles de cruzar los ríos. En los días de la nación de Israel, los judíos no era simplemente buscar el puente más cercano y cruzarlo. No podían escoger entre el puente que querían, no habían puentes. Y ya estamos hablando de 1 millón de personas que tenían que cruzar un río grande, un río importante, estratégico, para entrar a la tierra prometida. Si quieres llevar un grupo de soldados a cruzar un puente, pues puedes. Pueden nadar, se pueden construir barcos o lanchas para poder cruzar o algo así. Se puede emprender un viaje así. Pero llevar una nación entera, con las personas, con los niños, con las mujeres, con todas las pertenencias de todo este reino de Israel, eso era una cosa enorme. El pueblo de Israel acaba de cruzar el río Jordán. Ya os acordáis cómo, ¿no? Dios hizo un milagro, igual que hizo con el Mar Rojo. Dios les había ayudado a cruzar el Jordán y se habían comprometido de una forma muy, muy seria a este
plan que tenía Dios para ellos. Bien, cruzaron el Jordán. ¿Qué pasó después de cruzar? Se cerró otra vez el Jordán. Y los judíos ahora tenían enfrente todo enemigos. Bien, no había vuelta atrás. Los judíos estaban ya habían entrado a la tierra prometida y lo primero que veían, y si miras en el mapa, pues cruzaron el río Jordán y lo primero que veían eran dos ciudades fortificadas, Jericó y Ahí. Y tenías que pasar por estas dos ciudades si querías entrar a lo que era el resto del reino, el resto de la tierra prometida. Acaban de cruzar el río, entonces no hay vuelta atrás. Se han comprometido. Si hay guerra, pues están no solo los soldados, los hombres de Israel, sino está toda la familia, las familias, bien, los niños, todo lo que pertenecía a este pueblo, ya está en el lado enemigo, por decirlo así. Y Josué, pues, se vio con esta grandísima responsabilidad de cumplir con la voluntad de Dios para él. La voluntad de Dios para él era en llevar al pueblo judío hacia la tierra prometida y conquistar la tierra prometida para ellos. Entonces, no sé dónde está el mando para el proyector. Nico, si quieres pasar al próximo. Bien, vamos a ver 4 cosas que hizo Josué, 4 pasos que fueron críticos para Josué al empezar su tarea. Bien, y como la semana pasada vamos a ir comparándolos un poco, pensando en lo que significan para nosotros, porque las cosas que aparecen aquí en la vida, en el libro de Josué, no son solo historia, no son simplemente contar lo que pasó, sino son enseñanza. Y no ocurre en todas las historias, no siempre vas a través de las historias bíblicas diciendo yo tengo que hacer las mismas cosas. Evidentemente hay muchas historias donde son ejemplos a no seguir. Pero en el caso de Josué vemos varias cosas que hizo Josué que son también igual de importantes en nuestras vidas, si es que estamos decididos, si hemos tomado la decisión de perseguir la voluntad de Dios. Bien, el mensaje para hoy es para los que escucharon el mensaje la semana pasada y dijeron, pues yo sí quiero buscar la voluntad de Dios. Yo quiero empezar a perseguir lo que Dios ha puesto como meta mía. No tenemos todos la misma meta, no tenemos la misma vida por delante todos. Dios nos ha dado a todos un plan. Y Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Tenemos marcadores muy claros en la Biblia, bien, en cuanto a cuál es ese plan, pero el plan de Dios es específico para cada uno. Y el mensaje que veremos esta tarde es para el que se apunta para el plan de Dios, el que dice yo sí quiero hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida. Bien, lo primero que hizo Josué, y lo hizo toda la nación de Israel, fue recordar. Bien, vamos a Josué capítulo 4 y en el versículo 1, ya os he dado el contexto, dice Josué 4:1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Bien, entonces, los judíos cruzan del este hacia el oeste, para vosotros al revés, del oeste hacia entrando a la tierra prometida, y al otro lado del río, Dios dice, coge un montón de piedras y construye un altar. Bien, justo al lado del río, seguramente están ellos igual en un camino, en un sitio donde se solía cruzar el río Jordán, por lo menos cuando eras una persona o 2 personas, bien, estarían en un sitio frecuentado. Y Dios dijo, construye un altar usando piedras que sacasteis del Jordán. Ahora, ¿por qué construir un altar? ¿Por qué les dio Dios este mandamiento? ¿Cuál fue el propósito del mandamiento? Desde este momento en adelante, bien, este altar que iban a construir, seguramente de 12 piedras muy grandes, bien, seguramente era una construcción bastante visible, bastante grande, pues este altar serviría
la misma función que un monumento. ¿Bien? La idea de un monumento es que lo ves y te recuerda algo, sea lo que sea. ¿Bien? En el monumento, pues muchas veces hay una inscripción diciendo cuál es el propósito, por qué está erigido este monumento. Pues este altar iba a servir de monumento para los judíos. Si saltamos al versículo 6, encontramos el motivo por el cual se construyó este altar. Bien, Dios se lo mandó a los judíos, dijo, versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, fijaos en los detalles. Dios dice aquí, dice mucho en cuanto al porqué de levantar este altar. Pero, ¿qué es lo que dijo? No que en este momento, en este sitio, Dios abrió el río y cruzó toda la nación de Israel, que se supone que es lo importante que acaba de pasar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué se está levantando el monumento? Dice que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Ahora, el arca, y si vamos atrás y vemos cómo es que Dios obró el milagro, pues el arca del pacto fue lo primero en cruzar. Todo el pueblo siguió el arca, como solían hacer yendo por el desierto y siguiendo lo que quería Dios. Pero aquí el enfoque Dios lo pone en el arca del pacto. Ahora, ¿qué significado tiene el arca? Ya lo hemos hablado antes, en otras semanas, pero el arca representa la presencia de Dios, ¿verdad? El arca del pacto es la promesa o el pacto de Dios de que Él daba su presencia, que Él estaba presente en medio del pueblo de Israel. Y cuando Dios dijo, construye este altar para recordar el arca, o el momento en que cruzó el arca, pues les estaba diciendo, acordaos que yo os he traído hasta aquí. Yo soy el que os ha traído hasta la tierra prometida. Mi presencia está con vosotros y estará con vosotros siempre que me obedezcáis, siempre que me sigáis. Bien. El altar sirvió de recordatorio de algo muy muy importante. La presencia de Dios iba con los judíos. ¿Puedes pasar el clic? Sí. Recordar, la primera cosa que tenemos que hacer al perseguir la voluntad de Dios es recordar que la presencia de Dios es imprescindible si vamos a cumplir con su plan. Nosotros no podemos decir, Dios, ¿dónde voy? Me voy. Y buscarlo por nuestra cuenta. La presencia de Dios es imprescindible. Sin la presencia de Dios no vamos a hacer nada. Bien, esta mañana hablamos de edificar una casa sobre la roca o sobre la arena. Edificar la casa, dijimos, es vivir la vida. Vamos a vivir la vida según lo que dice Dios, según lo que dice la Biblia, o vamos a hacerlo según lo que nos parezca mejor, lo que nos parezca lógico, lo que nos parezca corriente según el mundo. Nosotros, si vamos a perseguir la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo buscando y recordando la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en todo lo que se nos ocurra emprender, porque sin Él estamos perdidos. Sin Él no vale la pena empezar, no vale la pena buscar este plan tan grande de Dios. La dependencia en la presencia de Dios. Y fijaos que lo primero que hacen, literalmente lo primero que hacen los judíos al entrar en la tierra prometida es levantar este altar. Un altar que les recordaría de la presencia de Dios, les recordaría del arca del pacto que cruzó el Jordán y que Dios les había llevado hasta este momento. Saltamos al versículo 21. Si vamos ahí al final del capítulo 4, dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeron, ¿qué significan estas piedras?
declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este altar serviría de señal, no solamente para los judíos, no solo para recordar, sino para que todos los de alrededor, los palestinos, los que vivían en la tierra prometida, como los judíos, vieran y recordaran que la presencia de Dios estaba con Israel. Ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Bien, segunda cosa importantísima al emprender, al buscar el plan de Dios: separar, la separación. En el siguiente capítulo tenemos una historia entera donde básicamente Josué, bajo las órdenes de Dios, hace que todos los judíos, los hombres judíos, se circunciden. ¿Os acordáis que todos los que entraron a la tierra prometida con Josué eran jóvenes? Bueno, jóvenes eran la generación joven. No había nadie con más de 60 años entre los judíos, menos Josué y Caleb. Bien. Todos los demás, los que tenían más de 20 años, la primera vez que llegaron a la tierra prometida, murieron y pasaron 40 años más hasta este punto, por lo cual no había nadie con más de 60 años. Eran todos, al salir de Egipto, los que estaban vivos, que recordaban Egipto, cuando salieron eran muy jóvenes, es la idea. Entonces, esta generación, los que llegaron, no habían sido circuncidados, habían vivido todas sus vidas, desde pequeños, adolescentes o desde nacer, en el desierto. Y Dios dijo a Josué: antes de hacer nada, antes de empezar con el plan que tengo yo para vosotros, antes de conquistar la tierra, todos los judíos tenían que ser circuncidados. Ahora, ¿qué representa en la Biblia la circuncisión? Se ve a lo largo de toda la Biblia y siempre significa la separación. Era el símbolo del pueblo escogido por Dios. Era separado, era diferente a todas las demás naciones del mundo. Y era simplemente una señal que decía: nosotros somos separados, somos algo diferente a lo que es el mundo. Siempre simboliza eso. Jeremías 4, versículo 4, no tenéis que ir allí, no vamos a ir ahí, pero habla de también la circuncisión, pero en este caso del corazón. Dice circuncidar el corazón, y significa entregarse a Dios, separarse del mundo para Dios. Romanos 8, 28 y 29, os lo leo, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en interior. Y aquí, cuando dice Pablo judío, está hablando de la Israel verdadera, por lo cual está diciendo los creyentes entre los judíos. Bien, está hablando, aquí puedes decir, está hablando está hablando Pablo de los creyentes, y está diciendo que los creyentes verdaderos entre los judíos no son circuncidados por la carne, porque todos lo eran, sino son circuncisos en el corazón. Dice: sino el que es judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien, el acto físico era simplemente una representación de la separación del mundo, separación de pecado, separación de las demás naciones, separación de la forma de vivir del mundo. Y si nosotros vamos a seguir el plan de Dios, si nosotros vamos a realmente buscar la voluntad de Dios, Nico, si quieres hacer el clic, vamos a tener que separarnos del mundo. Bien, segunda cosa, al perseguir la voluntad de Dios, es la santificación, que es simplemente la idea de separarse del mundo, ser diferente a lo que es el mundo. Separados del pecado, el cristiano no peca como peca el mundo, separados en nuestra forma de vivir, separados en nuestras metas,
en nuestra forma de pensar, separado en nuestras relaciones, nuestro contacto con las demás personas. Todo es diferente a lo que es el mundo. No debemos tener nada comparado con el mundo. El creyente tiene que acordarse, si va a ser útil en el plan de Dios, tiene que acordarse que nosotros no somos ciudadanos del sistema del mundo. Simplemente somos extranjeros. ¿Bien? Aquí hay personas que conocen lo que es ser extranjero. Ahora, como yo, pues nuestra meta normalmente suele ser intentar integrarnos. Yo intento integrarme en la tierra que he escogido yo como hogar. Pero el cristiano no. Nosotros somos extranjeros, pero en el mismo sentido que un embajador que viene de otro país a otro país. Un embajador viene no para integrarse, sino para representar su propio país. Eso es lo que somos nosotros aquí en el mundo. ¿Bien? Vivimos en el mundo. Sí, los creyentes vivimos nuestras vidas en el mundo. Lo hemos hecho nuestro hogar temporal. Pero no somos del mundo, no tenemos nada que ver con el mundo. Y en cuanto confundamos nuestra identidad como creyentes con nuestra ciudadanía temporal en el mundo, ya no somos útiles en el plan de Dios. La separación es imprescindible. Y Dios aquí resaltó la diferencia entre los judíos y los paganos, los que no eran del pueblo de Dios. Lo resaltó de esta forma simbólica que es de hace tiempo, que no es de hoy en día. La iglesia no tiene nada que ver con lo que era Israel en ese día, pero el símbolo representaba exactamente lo mismo que nos toca a nosotros, la separación del mundo. Bien, incidencialmente la circuncisión en el Antiguo Testamento es paralelo o comparable a lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. El bautismo es identificarse con Jesús, identificarse como creyente, y era básicamente en muchos sentidos reemplazó lo que es la circuncisión en el Antiguo Testamento. Bien, así que la separación del mundo, importantísimo. Y si no tienes claro este concepto, si estás demasiado cómodo con tu vida terrenal, si vives igual de tranquilamente como tu vecino, que no es salvo, y si no tienes clara tu posición y tu identidad dentro de este mundo, no vas a poder cumplir el plan de Dios. Imposible. Dios lo sabía, Josué lo sabía, y por eso se hizo esta distinción entre los judíos y los de afuera. Continuamos, bien. Tercera cosa que hizo Josué bajo mandamiento de Dios, aprender a depender. En el capítulo 5, versículo 10, nos dice cuál es la próxima cosa que hicieron los judíos. Josué capítulo 5, versículo 10, dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Ahora, es interesante porque los judíos acaban de cruzar el Jordán, tienen una meta muy clara en mente, van a por Jericó, van a por la primera ciudad de la tierra prometida, pero en cuanto cruzan el Jordán paran para celebrar este tiempo conmemorativo que era la Pascua. Y es verdad que la Pascua caía siempre en la misma fecha en todos los años y lo celebraban en el momento que tocase, pero Dios les dijo cuándo cruzar el Jordán. Dios escogió el momento adecuado para cruzar el Jordán. Todo esto está ocurriendo bajo el horario de Dios. Y Dios quiso que entraran al Jordán y lo primero que hicieran, fuera el altar. Segundo que hicieron fue el proceso de la circuncisión, que duró un tiempo para los judíos, y después celebraron la Pascua. Llegó la fecha, el momento de la Pascua. No apunté, no me acuerdo exactamente cuál es la fecha, pero bueno, es un poco antes de la Semana Santa para nosotros. Así que llegan y paran para celebrar la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? ¿Os acordáis? Era un
una celebración bastante reciente, bastante nueva para los judíos. La Pascua no la celebró Abraham, ni Isaac y José y todos estos. No, era algo bastante nuevo para la nación de Israel. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué recordaba? La salida de Egipto. Muy bien, ocurrió en la salida de Egipto. Pero, ¿en qué momento de la salida ocurrió? Tiene un significado muy específico dentro de lo que es el éxodo, dentro de lo que es la salida de Egipto. Paso del Mar Rojo. Antes. Ocurrió durante la 10ª plaga, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Sí, la Pascua fue cuando los judíos tomaron todos los hogares, sacrificaron un cordero, usaron la sangre del cordero, y eso, la Pascua fue la celebración de que Dios proveyó el cordero como sustituto. ¿Bien? ¿Os acordáis? La Pascua es realmente simplemente nos apunta hacia lo que hizo Jesucristo como el Cordero Perfecto. Bien, la Pascua fue preparar a los judíos, enseñarles acerca del Cordero Perfecto que sería Jesús. Pero la Pascua original fue eso, recordar el sustituto que Dios proveyó para ¿quién? Todos los hijos primogénitos de las familias de los egipcios. Bien, o sea, tocaba todas las familias. Era lo de los hijos primogénitos era para que afectara todas, o el 99% de las familias de los judíos. Era algo personal para cada uno de ellos. Bien, cada uno que celebró la Pascua la primera vez, lo celebró entendiendo que Dios había redimido la vida de uno de los del hogar. Bien, era una celebración muy, muy personal, con muchísimo significado para los judíos. Ahora, los judíos estaban celebrando la provisión de Dios. ¿La provisión de qué? Provisión de un sustituto. Bien, porque Dios había demandado el hijo primogénito de todos. Bien, todo esto es evidentemente simbólico y se podría hablar muchísimo acerca de la Pascua, pero no es el tema para esta tarde. Pero estaban celebrando que Dios proveyó sustituto. Dios les dejó continuar con la familia entera. Si pasamos al versículo 11, dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora, qué interesante es el proceso que Dios por el cual está llevando Dios a los judíos. Todos estos eventos están sucediendo cronológicamente, pero muy específicamente escogidos por Dios para enseñar a los judíos. Celebran la Pascua y el día siguiente cesa el maná. Acordaos, estos son todos la generación joven, han vivido todas sus vidas, por lo menos desde que tienen memoria, con el maná. Dios ha provisto el maná pues los 40 años en el desierto, desde que salieron de Egipto, y toda su vida han dependido de esta provisión de Dios, el maná que venía del cielo. No tenía explicación científica, de que ninguna de que podamos entender nosotros por lo menos. Bien, Dios estaba proveyendo, supliendo sus necesidades. Tanto el maná como la carne que comieron todos los judíos a lo largo de todos estos 40 años. Ahora llegan a la tierra prometida, sigue cayendo el maná, están dentro de la tierra prometida, y en cuanto celebran la Pascua la última vez, que es la celebración de la provisión de Dios, de este hijo, la provisión de Dios del sustituto, es entonces cuando Dios de repente hace cesar el maná. Y dice que desde ese momento en adelante comieron los judíos de lo que había en la tierra. Ya estaban en la tierra prometida. Ya no había necesidad de maná. Pero fijaos que Dios usó el maná para enseñarles una lección. No es que simplemente
cesó sin pensarlo, pero sino que Dios esperó hasta este momento para enseñarles una lección muy importante. Y el maná significa la provisión de Dios, ¿bien? Es lo que Dios usó para sustentar a los judíos, y desde el momento de entrar en la tierra prometida, desde este momento en adelante, Dios estaba diciendo que he provisto todo lo que vais a comer ahora en la tierra prometida. El maná ya ha servido su función, pero yo voy a seguir proveyendo todo lo que vais a comer, todo lo que vais a tener como sustento a lo largo de toda vuestra historia en la tierra prometida. Esta escena ocurre para resaltar que lo que van a comer ahora es igual de provisto por Dios que lo que es el maná. Bien, el maná ocurrió en el desierto, pero Dios les ha llevado hasta la tierra prometida, y todo lo que produzca la tierra, todo lo que coman de ahora en adelante, es provisión de Dios exactamente igual que el maná en el desierto. Por esto todos los detalles específicos en cuanto a cómo ocurre, en qué orden aparecen las cosas. ¿Quieres pasar el clic? Dios suplirá todas las necesidades para los judíos en cuanto estén ya dentro de la tierra prometida, ya buscando el plan de Dios, ya conquistando ciudades, entrando a su heredad. Dios va a suplir todo lo que necesitan. Y les puso este recordatorio de que Él era siempre el que suplía sus necesidades. Nosotros también, si vamos a cumplir el plan de Dios, ya dije que tenemos que tener la mentalidad de que somos separados del mundo, ¿verdad? Pero eso involucra la idea de que el mundo no es nuestro sustento. Nosotros no tenemos que depender de que el resto de nuestra vida tengamos un trabajo fijo, de que el resto de nuestra vida tengamos entendido que yo voy a vivir pues del dinero que puedo ganar con el sueldo, con esto, con el otro, con otro. No tenemos que nosotros preocuparnos por el sustento diario de nuestras vidas. Lo digo, ¿me entendéis? No digo que no es importante. Dios nos pone aquí como responsables. Tenemos que ser responsables y todo esto, es claro. Pero nosotros no podemos poner por encima lo que es la provisión por nuestras necesidades, o no tenemos que preocuparnos por ellos. ¿Por qué? Porque si estamos en el plan de Dios, la Biblia está llenísima de promesas para los que están dentro del plan de Dios. ¿Bien? Si Dios da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más no dará a sus hijos? Está hablando a los que cumplen el plan de Dios. No está hablando a los que... a todos los creyentes. Por lo menos yo estoy convencido de eso. Dios no está diciendo que ningún creyente va a faltar de ninguna cosa. Está diciendo que el que se entrega a la voluntad de Dios, el que persigue el plan de Dios en vez de nuestro plan, ya tiene provisto todo lo que va a necesitar. Bien. Los que conocéis las vidas de diferentes misioneros, ya conocéis a mis abuelos, yo en mi caso un poco diferente, depende, pero la idea con un misionero, uno que cambia de país, es que va confiando que Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque no se está lanzando simplemente como cualquiera por aventuras, sino que está persiguiendo el plan de Dios. Y si uno está persiguiendo el plan de Dios, pues puede estar completamente tranquilo, completamente confiado de que Dios va a suplir las necesidades. ¿Os acordáis de los discípulos cuando Dios les mandó de 2 en 2 a ir a diferentes sitios a predicar el Evangelio? Era parte de su entrenamiento como apóstoles. Dios les dijo: id, no os llevéis un montón de cosas encima, yo proveeré las cosas que necesitéis en el camino. Y esto no es enseñanza para nosotros en el sentido de que no tenemos que llevar cosas cuando vamos a otro sitio, no tenemos que pensar en el futuro. No, Dios no estaba enseñando eso para todos. Les estaba dando la enseñanza, la ilustración de que Dios cumplirá, de la forma que sea, según su plan, cumplirá
suplirá nuestras necesidades en cualquier sitio. Podemos estar seguros de que si estamos en el plan de Dios, Dios va a proveer o un trabajo para poder comprar la comida, o de otra forma, ¿bien? Dios siempre, de la forma que sea, suplirá las necesidades del que esté persiguiendo su plan. Y esto lo vemos a lo largo de los ejemplos de los hombres que siguieron la voluntad de Dios en la Biblia. Lo vemos en historias de creyentes a lo largo de la historia, donde personas han confiado en Dios, han dicho: Dios, yo voy a seguir tu plan, y Dios ha provisto a través de milagros, ha provisto todo lo que ha necesitado. La idea de la provisión de Dios es íntegro a el perseguir la voluntad de Dios. Y esto es un poco sutil al día a día, porque lo que no significa este punto es que podemos olvidarnos del trabajo, podemos olvidarnos de buscar la vida, podemos olvidarnos de lo que es ser responsables. No, evidentemente no. Pero lo que significa es que no tenemos que preocuparnos, porque Dios ya lo tiene incluido en su plan para nuestras vidas. Así que este tercer punto únicamente es útil para uno que esté entregado a lo que es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera para tu vida incluye las necesidades como para cumplir ese plan. Cuando un jefe te pone un trabajo, en teoría, te va a dar lo que necesitas como para cumplir ese trabajo. Bien, cuando yo estuve en USA trabajado arreglando tejados y poniendo tejados, y yo no iba y compraba todos los materiales para hacer el trabajo que tenía que hacer. Todo eso lo compraba el jefe y lo mandaba conmigo, o ya estaba allí cuando llegaba, o llegaba en un camión, pero el jefe me ponía un trabajo y todos los materiales, las cosas imprescindibles para el trabajo venían. Yo no tenía que preocuparme por ellos. Es una ilustración un poco sencilla, pero es la misma idea cuando Dios nos pone un trabajo en el mundo. Dios tiene un plan para nosotros y va a suplir todo lo que es necesario para cumplir ese plan. Bien, eso es la lección que estaba enseñando Dios a los judíos aquí en la Pascua y cuando cuando cesó el maná. Igual que Dios pudo darles pan en el desierto, entonces Él proveería lo que necesitarían en el futuro. Y la cuarta cosa que aprendieron los judíos, que aprendió Josué, en cuanto a el perseguir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, era seguir. Bien, aprendió que cumplir la voluntad de Dios no es ser un héroe, no es ser un pionero. Nosotros no estamos cubriendo terreno nuevo. Nosotros estamos siguiendo los pasos de una persona que ya vino antes de nosotros. Es muy interesante lo que aparece próximo en esta historia en la Biblia. Bien, en el capítulo 6, cuando llegamos aquí al capítulo 6, tenemos una descripción de lo que es la primera ciudad que tenían que tomar los judíos. La descripción de la ciudad de Jericó. Dice el versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Bien, dice ahí bien cerrada y no pone más detalle. Pero por la arqueología podemos entender que Jericó era una ciudad muy, muy fortificada. He leído en sitios que seguramente la más fortificada, una de las ciudades más difíciles de tomar de todo lo que era la tierra prometida. Era un punto estratégico. Jericó estaba encima de un monte, tenía 2 murallas anchísimas, eran murallas enormes, muralla, después hueco y después una segunda muralla. La idea es que si subes una muralla no es suficiente, tienes que volver a hacerlo 2 veces, o si lo echas para abajo, o sea, era una ciudad casi impregnable
si no lo sitiabas y si no esperabas a que todos murieran de hambre dentro de la ciudad, lo cual tardaría mucho tiempo y era una ciudad muy bien defendida estratégicamente. ¿Os acordáis que la casa de Rahab dice que estaba sobre la muralla de la ciudad? Y se construían, entre las dos paredes se construyeron casas, y ahí vivían, porque la ciudad de Jericó crecería como cualquier otra ciudad, y aprovecharon el espacio para construir casas. Pero debajo de la casa de Rahab y de tantas otras casas habían dos paredes enormes, las cuales eran básicamente impregnables. Bien, necesitabas ingeniería, necesitabas un montón de armas y construir las cosas que se usaban en la guerra, catapultas y cosas para derrumbar las paredes, para empezar a entrar en la ciudad. Ahora, se ven enfrente entonces esta ciudad impregnable, extremadamente fortificada. Y Josué, no sabemos cuál era su plan, ¿bien? De que conozcamos, él no tenía plan todavía. Él estaba siguiendo paso a paso lo que le mandaba Dios. Cruzar el Jordán, pues Dios abrió paso y cruzaron. Cumplieron todos estos pasos uno por uno. Y Josué se encontraba con la nación entera de Israel por detrás, con una responsabilidad enorme. Y detrás tenía el pueblo que le necesitaba y delante tenía esta ciudad de Jericó. Ahora, cuando llegamos al versículo 13, dice, Josué capítulo 6, versículo 13. Estoy en el capítulo equivocado. Capítulo 15, versículo 13. Está Josué esperando antes de entrar en la ciudad, y dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué se encuentra con un hombre, y lo más seguro es que sería muy raro que Josué, el comandante, fuera sorprendido por un hombre. Bien, era la persona más importante, tendría su escolta, tendría su protección, y no debería poder llegar cualquier persona hasta donde estaba Josué. Si Josué le ve y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta donde estoy? Tiene una espada en la mano este hombre. Dice el versículo 14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, muy breve este versículo, pero me encantaría ver la conversación, me encantaría haber visto lo que ocurrió aquí. Lo que pasa con Josué es que él se encuentra de repente, por sorpresa, se encuentra en presencia de Dios mismo y reconoce al hombre como Dios. Igual que Josué tuvo su momento, igual que Moisés tuvo su momento en el desierto con el arbusto que ardía, se encontró en presencia de Dios mismo y Dios le dio instrucciones, Dios le dio su plan. Pues Josué se encuentra de repente con una manifestación de Dios. Solamente el Señor Jesucristo mismo, antes de nacer, antes del Nuevo Testamento, seguramente una aparición del Señor Jesucristo aquí en el Antiguo Testamento. Entonces, Josué le ve, inmediatamente se postra, se arrodilla ante este hombre. Bueno, Josué es el líder de Israel, bien, no se arrodilla ante nadie, en teoría, especialmente en tierra enemiga. Y lo primero que hace es postrarse, arrodillarse ante este hombre y reconocer que este hombre, Dios, es el verdadero líder. Este hombre es el comandante del ejército. Josué simplemente es el teniente. Él es el que sigue los órdenes del comandante. Ahora, vemos esta postura de humildad, vemos este reconocimiento, parece ser sin ni siquiera pensárselo dos veces. Josué reconoce en un instante que está bajo la dirección de Dios. Y en el capítulo 6 encontramos las instrucciones que Dios le dio. Ahora, conocemos la historia, no vamos a ir a través de todo lo que Dios le dijo en cuanto a Jericó, pero el comandante llega a Josué y le da un montón de tareas raras, insensatas, podrías decir, bien,
lo peor que podría hacer el pueblo de Israel ante una ciudad enemiga es rodearla, así acercarse a las paredes donde les podrían disparar, donde podrían tirar cosas. Lo peor que se podría hacer era el plan que Dios dio a Josué. Y aquí el comandante dice: Josué, quiero que hagáis esto, este es mi plan para seguir. Y Dios escogió un plan insensato para demostrar, y ya sabemos el resto de la historia, para demostrar su poder, para demostrar que no era el ejército de Josué, no eran ni las tácticas, ni la estrategia de Josué, ni la fuerza del pueblo, ni el ejército, sino que era Dios el que iba a dar la victoria a los judíos. Y bueno, continuamos viendo que Dios dio muchas más lecciones a los judíos al entrar a la tierra prometida. Pero aquí, la última cosa antes de empezar la guerra, antes de empezar la batalla, es que aparece Dios y dice a Josué: no te preocupes, porque tú no eres el líder de este pueblo. Yo soy el líder del pueblo. Yo soy el que hace los planes. Tú simplemente tienes que seguir mi plan, seguir mis instrucciones, y todo ocurrirá según el plan de Dios. Lo que aprendió Josué fue simplemente seguir lo que decía Dios. Nico, si no te importa. Josué solo tenía que seguir el ejemplo o las instrucciones del que vino por delante. Y aquí ya terminamos. Se ve que yo también me estoy cansando. Tengo un montón de personas bostezando y todo esto me está dando sueño a mí. Entonces, Josué está aquí ante el comandante del ejército y se somete a su voluntad y dice: yo sigo tus instrucciones. Yo simplemente soy un seguidor, soy un teniente, soy uno que va según el plan de mi jefe. Y nosotros somos exactamente lo mismo dentro de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos pensar que somos los líderes, somos los que tenemos que ir y decidir cómo cumplir con la gran comisión. Nosotros no somos los que hacen la estrategia. Otra vez, esto es como los anteriores. Evidentemente Dios nos da responsabilidad y tenemos que tomar decisiones sensatas y todo esto. Pero nosotros estamos siguiendo simplemente el plan que Dios ya ha hecho para nuestras vidas. Y cuando entendamos que yo simplemente tengo que someterme a las instrucciones de Dios, solo tengo que buscar su plan, no tengo que idear mi propio plan, ya estamos preparados para cumplir con el plan de Dios. Y el plan de Dios, como he dicho muchas veces, es mucho más grande que ningún plan que vamos a poder idear nosotros. Nosotros solo tenemos que seguir al que ya ha hecho el plan. Tenemos que seguir detrás de la persona que ya lo ha hecho todo. Esa persona evidentemente es el Señor Jesucristo. Y si seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, vamos a estar listos para cumplir con el plan de Dios. Josué nos enseñó, nos demostró cómo ser o cómo emprender el plan de Dios, cómo buscar la voluntad de Dios y cómo llegar realmente a la conclusión del plan de Dios. Y Josué fue un muy buen ejemplo en cuanto a esto. Si vamos a cumplir el plan de Dios, vamos a tener que recordar que la presencia de Dios está con nosotros y es imprescindible para nosotros. Vamos a tener que separarnos del mundo, y si intentamos cumplir el plan de Dios con un pie dentro del plan de Dios y un pie en el mundo, no funciona, no vamos a poder. Es o el uno o el otro, no hay mitad. Vamos a tener que depender de que Dios va a suplir nuestras necesidades. No tenemos que frenar el plan de Dios porque me he quedado sin recursos, me he quedado sin mis necesidades. No, porque si Dios ha ideado el plan, Dios dentro de su plan va a suplir las necesidades. Y por último tenemos que simplemente seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, seguir el plan que Él ha hecho y las instrucciones que Dios nos dé, parezcan raras, parezcan imposibles o parezcan duras, pesadas, algo que no nos parece importante o interesante. Nosotros tenemos que seguir el plan que Dios ha hecho y entonces llegaremos al final
de lo que es el plan de Dios tan perfecto para nosotros. Yo espero que cada uno aquí esté cumpliendo ese plan perfecto de Dios, porque Dios tiene tantas cosas que quiere hacer a través de estas personas, ¿bien? Las personas aquí en la iglesia, tantas cosas que se podrían hacer si nosotros estamos dispuestos a seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Yo estoy seguro de que no llego ni cerca de cumplir todo lo que Dios quiere hacer con mi vida. Estoy segurísimo. Porque a pesar de mis intenciones, a pesar de lo que intento hacer, soy un pecador y fallo. Y no tengo la fe necesaria como para llegar a lo que Dios quiere. Pero el ejemplo y la enseñanza lo que necesitamos está todo aquí, está en la Biblia. Y si aprendemos a seguir el ejemplo de Josué, como tantos otros ejemplos, bien, los hombres de fe en la Biblia, podremos llegar a, entre comillas, nuestro potencial, ¿no? Nuestro potencial es el plan de Dios. Y si nos atajamos a ese plan, si nos sometemos a ese plan, llegaremos a ese potencial, llegaremos a hacer lo que Dios tiene para nosotros. Y lo dejamos allí, entonces.